Quiero invitarlos, hermanos, a que mediten en el canto que vamos a entonar. Es un himno que ya muchos se saben, pero yo quiero que medites en tu corazón de esta manera. Escucha bien, iglesia. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Cuán grande es? Dice la palabra de Dios que las nubes son estrado de sus pies. ¿Cuánto lo creen? Él creó el mundo, el cielo y todas las cosas que en él hay. Y quiero que escuches este canto. Si quieres te puedes unir, pero quiero que lo cantes con el corazón. Quiero pedirte que cantes con el corazón al Señor. Amén, iglesia. Quiero que lo escuches el canto. Y vamos a meditar en nuestro corazón. No es cantar por cantar, es cantarle al Dios de la gloria, hermano. Al Dios de la gloria. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
Si le quieres dar ese aplauso a Cristo, dáselo ahora. Felicidades, gracias hermanos, gracias grupo de alabanza, gracias. Hermanos, pueden tomar asiento, los niños salen a cuna, iglesia infantil sale a cuna también, los de cuna, iglesia infantil salen a clases, y los que nos quedamos aquí, por favor, los que estamos aquí, abra su Biblia a Tito capítulo 2, versos 13 y 14. Tito 2, 13 y 14. Tito capítulo 2, versos 13 y 14. ¿Está listo, hermano? Tito 2, 13 y 14. ¿Están ahí en la lectura de la palabra? Amén. Estamos predicando en este mes Nueva Esperanza, en el mes de Nueva Esperanza de esta iglesia, y el tema de hoy se llama Viviendo la Palabra, y vamos a basarnos en el texto mensual de hoy. Está en Tito 2, 13 y 14, y de ahí vamos a buscar el Salmo 1, versos 1 al 3. Pero antes queremos bendecir a los de la página de internet, al Facebook, para que si tienen alguna necesidad, que Dios los bendiga, y si en esta tarde el mensaje de hoy va a traer bendición y vida, sea ahora asegurada en Cristo Jesús. Así que bendecimos a los de la página, a los que nos ven por ahí, y en el nombre de Jesús vamos a dar lectura a la palabra en Tito 2, 13 y 14. Diga conmigo: aguardando la esperanza bienaventurada, léalo hermano, y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Léalo hermano, no lo están leyendo, vamos a ver. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vámonos ahora al Salmo capítulo 1, versos del 1 al 3. Salmo 1, versos del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. ¿Están listos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vi que hicieron más lectura a esa palabra, ¿verdad? Les gusta la palabra prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una condicionante para prosperar, y es que en su ley medita de día y de noche. Inclinen su rostro, hermanos. Padre, ruego en el nombre de Jesús que tu palabra el día de hoy nos hable al corazón, toque nuestras vidas y nos motive a vivir la palabra. Bendito Padre Celestial, hay nueva esperanza. Hay nueva esperanza para el que crea tu palabra. Pero no solamente es creer, sino hacer la palabra. Vivir la palabra de Dios, demostrar, dar evidencia de que Cristo está en nuestras vidas, mostrarle al mundo que somos diferentes, que somos celosos de buenas obras porque hemos sido purificados, redimidos, comprados por la sangre preciosa de Cristo, para volvernos un pueblo suyo, un pueblo celoso de buenas obras. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a obedecerte, a escucharte y a vivir tu palabra. Y ruego que si alguien no te conoce, si alguien no ha entregado su corazón a Cristo, que hoy en esta tarde tenga un encuentro personal contigo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, la palabra de Dios, la Biblia, ese libro que usted tiene, está compuesto por 66 libros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien me puede decir cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Y 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Entonces, si usted hace una multiplicación de 3 por 9 igual a... ¿Cuánto es 3 por 9 igual a qué?
27. 3 por 9, 27. Quiere decir 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Es una fórmula muy sencilla que quiero que la sepan. Pues este libro, esta palabra de Dios, Dios a su pueblo Israel le entregó sus mandamientos, estatutos y decretos a su pueblo para que el pueblo de Israel mostrara al mundo que su pueblo seguía sus palabras y con ello dar evidencia de que eran un pueblo santo. Si usted lee la Biblia, en Éxodo capítulo 20, usted va a encontrar que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios le estaba diciendo al pueblo, a través de esos mandamientos, que Dios es el rey, que las reglas que se estaban estableciendo eran para obedecerlas y con ellas iba a bendecir a su pueblo. Es decir, Dios se estaba colocando como rey de Israel y estaba colocando sus mandamientos, estatutos y decretos para que el pueblo diera evidencias de ser un pueblo santo. Ustedes conocen los mandamientos, ustedes saben que hay que tener a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Que hay que cuidar un día para entregárselo a Él, que no tengamos imágenes, que cuidemos de obedecer su palabra, dice el Señor. Y también nos da mandamientos a los hijos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen amén a eso? También nos dice que no mintamos, no adulteremos, no digamos, no hagamos cosas, no mataremos. Los 10 mandamientos. Pero hermanos, esos son 10. Faltan otros 611 mandamientos que fueron establecidos por Dios para que su pueblo Israel observara. Tú y yo, hermano, tú y yo sabemos los mandamientos que Dios puso a Israel en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Esos mandamientos los puso para que su pueblo diera evidencias de ser un pueblo santo. Ahora, en Deuteronomio, vente conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Si traes tu Biblia, úsala, mi hermano, porque quiero que te hagas diestro en la palabra. Deuteronomio capítulo 6, que le llaman la segunda ley, o sea que se repite la palabra del Levítico, la vuelve a repetir en Deuteronomio 6, en el libro de Deuteronomio. Y en el verso 4 dice de la siguiente manera, ¿estás ahí? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, número 1, coloca las palabras de Dios en tu corazón. Así dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Coloca la palabra de Dios en tu corazón. Deuteronomio 6:6. Colócala en tu corazón. Segunda cosa que Dios le estaba diciendo al pueblo con sus mandamientos, que repitan sus palabras a sus hijos. Dice ahí en Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, estos mandamientos se los tienes que enseñar a tus hijos. Amén, hermanos. Y también la tercera cosa les estaba diciendo Dios ahí en Deuteronomio, que no se aparten de sus palabras, al grado que les dice, estas palabras quiero que las pongas en tu mano, en tu frente, en los postes de tu casa y en tus puertas, escríbelas. Y dio una clara advertencia. Vamos a ver en Deuteronomio ahí 6:10. ¿Están ahí en la lectura? He aquí la advertencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿qué dice el verso 12, iglesia? Léalo conmigo. Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. En otras palabras, Dios les dijo, los voy a bendecir, pero tienes que tener la palabra en ti, la vas a repetir a tus hijos y no te olvides de ella, poniendo la palabra por todas partes donde la puedas leer.
Yo no sé cuántos de ustedes tienen al menos un versículo en la pared de su casa, en un cuadro o en una hoja o alguien tiene un verso en su casa. Amén, gloria a Dios. Miren, hermanos, ¿por qué es necesario seguir y obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué Dios quería? Porque está diciendo Dios que los iba a bendecir y les iba a dar todas las cosas, pero Él es celoso y fuerte. Y su palabra, hermanos, la palabra de Dios, dice en Isaías capítulo 40, versos 7 y 8, usted no lo lea, yo se lo voy a leer. Dice de la siguiente manera, en Isaías 40, versos 7 y 8, dice así. Isaías 40, versos 7 y 8, dice así la palabra de Dios: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En otras palabras, Dios quería que su pueblo obedeciera sus mandamientos, estatutos y decretos, los guardara en su corazón, le enseñara a sus hijos, lo pusiera por todas partes, porque la palabra de Dios, de acuerdo a Isaías, permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ustedes creen que los mandamientos los 10 mandamientos dejaron de funcionar? No, porque todavía mentir es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Envidiar o desear la cosa de tu prójimo es pecado también. Matar es pecado. ¿Cuántos lo creen? Como también no obedecer su palabra es pecado. Y la Biblia, hermano, nos está diciendo que permanece la palabra de Dios para siempre. Y un día, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pidió un rey. Les dije hace un momento que cuando Dios les dio los mandamientos, Dios era el rey. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque los mandamientos venían de Él y Él se estaba colocando como rey. Pero un día este pueblo de Israel pidió rey. Y Samuel, la palabra de Dios nos dice que él se sintió triste por eso. Y él no quería hacerle caso al pueblo porque estaban pidiendo un rey. Y Samuel era el profeta de Dios para el pueblo. Pero el pueblo quería verse como las otras naciones y dijo: queremos un rey como todas las naciones tienen uno. Samuel se sintió tan mal por la propuesta. Y Dios vino y le dijo a Samuel: no te preocupes, Samuel, a ti no te están quitando, me están quitando a mí. Y Dios les da un consejo y le dice en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, le dice el Señor a Samuel y al pueblo, le dice: Samuel, si le temes a Dios y le sirves y oyes su voz, escuchen, hermanos, la palabra, y no fueres reverde a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová vuestro Dios, harán bien. Aunque Dios estaba siendo eliminado como rey de Israel, Dios le estaba concediendo permiso a Israel de que tuvieran un rey. Pero Dios le dijo bien claro al pueblo de Israel: solamente quiero pedirle al rey y a la gente que obedezcan los mandamientos para que les vaya bien. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Pero el pueblo y el rey se corrompieron. Y dice la palabra del Señor que en esa corrupción del pueblo y el rey también corrompido, Dios los entregó a guerras, a pleitos, a divisiones, a problemas, a pobreza, a esclavitud. Pero un día el pueblo de Israel, que se dividió de Judá e Israel, se separaron el reino del sur, el reino del norte, y había 2 reyes, ya no un rey. Dice la palabra de Dios que vino un rey, Josías, y que te puedo decir que al leer yo la vida de ese rey, te puedo decir que fue un rey de los mejores reyes que ha habido sobre la tierra en el pueblo de Israel, Josías. Y tenemos a un Josías aquí en la iglesia, hijo de nuestra hermana Ochoa. Y este Josías
se propuso restaurar a Israel de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la palabra que Josías derribó los altares que había, quitó y a las imágenes que había, que el pueblo de Israel empezó a adorar, y empezó a reedificar el templo porque estaba abandonado. Y ahí en el templo encontraron las escrituras, hermanos, las cuales Dios había dicho que no se olvidaran de ellas. Las encontró Josías. La gente que estaba restaurando el templo encontraron una Biblia abandonada y polveada, los rollos, los escritos de Moisés. Y dice que vinieron rápido. Véngase conmigo a la lectura ahí. A la lectura, véngase conmigo. No lo tienen los apuntes Kim ahorita, pero véngase conmigo rapidito al segundo libro de Reyes. Ahí donde está lo que les estoy hablando, porque veo que están viendo como diciendo, ¿dónde está eso? Pero véngase para comprobar. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Capítulo 22. Y vamos a ver que cuando el rey y la gente que estaba trabajando en el templo encontraron las escrituras, en el verso 17 del segundo libro de Reyes, capítulo 22, dice así: Dios se había enojado con el pueblo de Israel porque olvidaron sus mandamientos. Les dije hace un momento en Isaías que la palabra de Dios permanece para... Dígalo a la iglesia, la palabra de Dios permanece para... Ok, se habían olvidado, pero la palabra de Dios seguía ahí. Vamos a ver el verso 17. Veamos lo que dice Dios. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios estaba enojado porque se habían olvidado de la palabra de Dios. Mas el rey de Judá, que os he enviado para que pregunten a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Escuchen, iglesia, oíste las palabras de este libro, y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo, Jehová, he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y seréis llevados a tu sepulcro en paz, le dijo al rey Josías. Y no verán tus ojos todo el mal que yo te traigo sobre este lugar. Y ellos dieron respuesta al rey. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En otras palabras, vinieron a Josías y le leyeron las escrituras. ¿Cuál fue la reacción de Josías? Lloró. Cuando le leyeron la palabra de Dios, lloró, hermanos. Se sintió mal, triste, por toda la destrucción que iba a venir sobre su pueblo. Cuando yo leí en la Biblia acerca de lo que Dios nos está diciendo a nosotros, yo me pongo triste cuando veo cómo se enoja Dios con los que lo desobedecen. Yo no puedo evitar el no llorar cuando veo en la palabra cómo Dios se enojó con su pueblo Israel y los entregó a esclavitud. Eso es triste. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y el rey se humilló y Dios le dijo al rey: no te preocupes, todo el mal que he prometido que va a hacer, no lo vas a ver tú. Muere Josías y le nace un hijo llamado Joacim. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que también se apartaron de Dios. Y Joacim, hijo de Josías, se apartó de Dios. Aquí hay hijos entre nosotros de padres muy cristianos que de repente se les mete el diablo y se van de las cosas de Dios. ¿Verdad que sí? De repente, usted es muy cristiano, pero su hijo salió bien chamuco. Usted viene a la iglesia y su hijo se va al bar. Usted viene a la lectura de la palabra y su hijo anda en la pornografía.
Usted viene a orar y ya no es su hijo, su esposa, otra persona de su familia, se va a la novela o se va a cualquier otra cosa. ¿Sí o no, hermanos? Pero no se preocupe, porque si la promesa de Jesucristo es, cree en el Señor Jesucristo, la palabra dice, en Hechos 16:31, los apóstoles dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Joacim, en el Antiguo Testamento, no obedeció ni siguió los mandamientos de su padre Josías. Y un día viene uno de los profetas de aquel tiempo, Jeremías, y escribe, y mire Joacim lo que hizo. Véngase a la Biblia, vamos a ver lo que hizo Joacim. ¿Cómo reaccionó Joacim cuando le llevaron la palabra? Véngase conmigo a Jeremías 36. Véngase conmigo a Jeremías 36. Quiero que lo lean, hermanos, ¿ok? Jeremías 36. ¿Están listos? Vamos a ver el verso 7. Jeremías escribe y el verso 7 dice: quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo, porque olvidaron su palabra. Vamos a ver el verso 20, hermanos, de Jeremías 36. ¿Están en la lectura? Amén, los quiero oír a todos, amén. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del ¿quién? Del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto con el rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. O sea, estaba el rey descansando. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escribano y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Sí están leyendo conmigo, hermanos? Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase el rollo, ¿qué hizo el rey? No los quiso oír. Véngase ahora al 29 al 31, allí en Jeremías. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombre ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Estamos viendo 2 reacciones. Quiero que vean esto, hermanos. Cuando te leen la Biblia, como la Biblia en el Antiguo Testamento, hay 2 reacciones. Un rey que se humilló y lloró. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y otro rey que simplemente se enojó, cortó el rollo y lo quemó. ¿Verdad que sí? Cuando la palabra de Dios se dice, hay 2 reacciones en la gente. Unos escuchan y otros la rechazan. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Han podido experimentarlo? ¿Lo han experimentado en la familia? Le han dicho, mira hijo, la palabra de Dios dice que te portes bien. ¿Y qué hacen los hijos? ¡Ah! Pero hay otros hijos que le dicen, mira hijo, no está bien eso que estás haciendo. ¿Y qué hacen los hijos? No, sí, pa, perdóname. Bueno, ok, pa. Y se portan bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, hay siempre 2 reacciones a la palabra. Siempre va a haber 2 reacciones a la palabra. Pero vamos a ver, Dios, reconociendo que su pueblo había fallado a las Escrituras, Dios reconociendo que su pueblo Israel había rechazado su reinado de Dios y pidió hombres,
Dios, habiendo visto que su pueblo no se apegó a la palabra, ¿qué hizo Dios? ¿Los dejó así? No. Dice la Biblia que envió a su Hijo, ¿quién, hermanos? Jesucristo del cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estuvo aquí entre nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él estuvo aquí publicando el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos creen que Jesucristo estuvo en la tierra? ¿En qué año estamos viviendo? ¿2000 qué? 2013, ¿después de quién? De Cristo. Quiere decir que un día alguien especial estuvo aquí en la tierra, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dividió la historia. Él marcó la historia de esta nueva generación. Y dice su palabra que Él vino a la tierra a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos le quieren dar ese aplauso al Señor? Porque Él es fiel. Y en su palabra le había dicho Dios al pueblo de Israel que un día enviaría a su Hijo, al Mesías prometido, y fue enviado a la tierra para dar nueva esperanza al pueblo, para colocarse Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo en la palabra, Él dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Isaías nos está diciendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Y Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es Dios. Dale ese aplauso al Señor, hermano. Jesucristo es Dios. Como Dios, Él vino a la tierra. Y así como Israel, que Dios escogió a Israel, Dios ha escogido en medio del mundo, a través de Jesucristo, a un pueblo como este que se llama Nueva Esperanza. Tú y yo hemos sido invitados por Jesucristo a una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dios entonces, pensando en ti y enviando a su Hijo Jesucristo, Él nos dice a través de su palabra que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice también Jesucristo que el que esté muerto, aunque cree en Él, tiene vida. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo también nos dijo que todos nuestros pecados son perdonados por Él. Pues a un hombre le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú ya escuchaste esa voz de Jesús en tu corazón? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Ya lo escuchaste? ¿Sí? Tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, Jesucristo dio mandamientos. Jesucristo dio su palabra para que andemos en ella, hermanos. Y dice su palabra que el que tiene sus mandamientos, dice Jesús, el que tiene sus mandamientos, en Juan 8:31 le dijo Jesús a los judíos que los que habían creído en Él, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús les había dicho que el que oye su palabra y cree el que le envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues una vez que tú has creído en Jesús, tú has venido a ser su discípulo, pero Él quiere que su palabra la permanezcas tú en ella, que obedezcas su palabra. ¿Cuántos de aquí aman realmente a Dios? ¿Cuántos lo aman? Levanten su mano. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes obedecen la palabra del Señor? ¿Ya no levantaron toda la mano? ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces nosotros queremos obedecer y otras cosas que no. ¿Verdad que sí? Queremos las bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? Pero nadie quiere pagar el precio por las bendiciones. Queremos la vida eterna y ser felices en el cielo, pero aquí quieren una pachanga y una fiesta bien dada donde puedan darle rienda suelta a sus cosas y deseos. Pero la palabra dice, permanezcan mis mandamientos en ustedes para que vean que verdaderamente son mis discípulos. Dice la palabra de Dios que oremos por nuestros enemigos. ¿Cuántos oramos por nuestros enemigos? ¿Tú has orado por ese supervisor gacho, mala onda, pateador? ¿O qué quieres? Que el Señor se lo lleve. ¿Has orado por esa mujer que te trae arrastrando la cobija y te maltrata? ¿No? Pues te va a seguir maltratando y vas a seguir arrastrando la cobija.
¿Has orado por esa situación difícil de tu vida? Y le has puesto las manos, dice, oren por los que os persiguen y os ultrajan, dice la Biblia. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas veces vamos en el carro y hacemos una cosa o algo y nos empiezan a decir groserías? ¿Y qué hacemos nosotros? Nomás se voltearon a ver. ¿Les damos el sonido del claxon o levantamos el dedo del medio o le decimos una majadería? Yo sé que ustedes no lo hacen, ¿verdad que no, hermanos? Amén. Un día lo voy a hacer delante de ustedes a ver qué me hacen. Jesucristo nos dijo, ámense los unos a los otros, con entrañable misericordia y con gran amor. ¿Cuánto lo hacemos, hermanos? Jesucristo nos dice que estemos mirando sus palabras, guardando sus palabras. ¿Cuánto lo guardamos? Eso Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Pero muchas veces nosotros nos comportamos diferente, nos hacemos cosas distintas. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, entonces el anhelo del corazón de nosotros es que pongamos sus palabras en nuestras vidas. Punto número 1, y quiero ya terminar. Jesucristo quiere que pongamos sus palabras en nuestros corazones. Él quiere que aprendamos a vivir como Él nos ha mostrado. Hermanos, esta iglesia Nueva Esperanza necesita mostrar que Jesucristo vive, que Jesucristo es real, que Jesucristo está dispuesto a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que nosotros pongamos por obra sus palabras, que guardemos sus palabras en nuestros corazones, que le creamos a la palabra de Dios, que busquemos su rostro. En esto van a saber que somos discípulos de Él si obedecemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Se parece al primer mandamiento de Deuteronomio 6, donde dice que guardemos la palabra en nuestro corazón. La segunda cosa que quiere Jesucristo es que hagamos discípulos. Así lo dice Mateo 28, del 18 al 20. Hermano, tu hijo, tu hija ya conoce a Jesucristo. Tu hijo, tu hija ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Te has preocupado por saber la condición de tus hijos? Si en Deuteronomio 6:7 dice que tus hijos sepan de la palabra de Dios, y Jesucristo quiere que vayamos y hagamos discípulos, ¿sabes quiénes serían tus primeros discípulos? Tus hijos, tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quisiera que la palabra de Dios, hermano, se pusiera en su corazón de tal forma que usted, hermano, pudiera vivir, y que los que lo están rodeando dijeran, wow, esa persona ama a Dios. Ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios esta tarde aquí? Amén. Número 3, que vivamos su palabra. Dice una carta de Pedro, dice que andemos como Él anduvo. El cristianismo, hermanos, no es el domingo aquí. Aquí hay muchos cristianos. El cristianismo no es venir a la iglesia y estar un rato sentado en la banca. El cristianismo, hermano, no es cantar alabanzas en este momento. El cristianismo no es traer tu Biblia ahorita en la mano solamente. El cristianismo no es saludarte al hermano y decirle, hermano, Dios te bendiga. El cristianismo, hermanos, se vive, y se vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solamente que sepan que eres cristiano cuando vienes a la iglesia, sino que también en tu corazón exista la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces o cuántos versículos o cuánto tiempo tú meditas en la palabra, cuántos versículos te sabes de memoria ya. Algunos llevan muchos años de cristianos y ni siquiera se saben Juan 3:16 o Filipenses 4:13. A ver qué dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos se lo saben? ¿Cuántos lo viven? Una cosa es que te lo sepas y otra cosa que lo vivas.
Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal... Sí, ya dijeron, quién sabe qué dijeron ya ahorita, ya no supe qué dijeron. ¿Cuántos nos sabemos los versos de la palabra y ahí nos quedamos y ya no aprendemos más? Quiere Dios que guardemos la palabra en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Que la gente que nos rodean sepan de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y también quiere el Señor que vivamos la palabra. Hermano, no solamente te la aprendas, vive las escrituras, vívela. Dice la palabra que no nos mintamos unos a otros. Hablemos la verdad unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que pienses en un momento, por un momento, ahí donde estás. ¿Por qué no te siguen tu familia? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no oran? Inclina tu rostro ahí donde estás. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no están en las cosas del Señor? ¿Será porque tú no estás mostrando, no estás viviendo la palabra? ¿Será que la forma de vida que tú tienes no es la correcta? Apenas estamos ahí, venimos a la iglesia y de repente salimos y nos vamos y hacemos cosas que no debemos. ¿Dónde estás tu vida cristiana? ¿Qué está haciendo tu vida? Ahí en ese momento sería muy bueno decirle al Señor, Señor, bendito Padre Celestial, dile ahí en ese momento, ayúdame a guardar la escritura en mi corazón. Habían dos reyes y uno lloró ante la palabra y el otro se enojó. Yo no quiero ser la persona que se enoja contigo. Yo quiero ser una persona que reconoce tu palabra. Dile ahí donde estás al Señor, quiero que mi familia también te conozca. Mira, hermano, cometemos el dolor, el error de querer que la persona cambie, cuando la primera persona que tiene que cambiar eres tú. Queremos que los demás cambien, pero tú no cambias. Ponte a pensar en este momento. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué esta situación? ¿Será que yo no estoy dando un buen ejemplo? Digo aquí en la iglesia que soy cristiano y estoy viviendo de otra forma. Y tercera cosa, ¿por qué no vivo yo la palabra de Dios? El rey Joacim se enojó y cortó el rollo y quemó el rollo. Y por causa de eso vino destrucción sobre él y sobre su nación. ¿Qué vas a hacer con la escritura? ¿Cómo me encantaría que esta iglesia leyera su Biblia? De verdad, que lean su Biblia, lean la Biblia. Léanla. Si quieren, empiecen leyendo Marcos o quieres leer Lucas, pero lee la palabra. Quisiera que conocieran esta iglesia como una iglesia que le gusta leer la Biblia, que le gusta compartir la Biblia y que le gusta vivir la Biblia. Padre del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres real y quieres que vivamos tu palabra. Aquí hay muchos que decimos que tú, Jesucristo, eres el Señor, pero tal vez no estamos demostrando que somos tus discípulos. Quiero pedirte hoy, Señor, que tú hagas una extraordinaria cosa en nuestras vidas para que podamos vivir tu palabra. Estoy pidiendo a hermanos y hermanas que vivan tu palabra, que se atrevan a leer la Biblia, que busquen tu rostro, que tengan un tiempo. Estoy llamando a mis hijos, a mi familia, a la iglesia, a que lean la Biblia. Si quieres nueva esperanza, la vas a encontrar en las Escrituras. Y vas a encontrar a Jesucristo en las Escrituras. Lo que yo te estoy contando no es un ejemplo de lo que yo no hago. Es simplemente lo que la Biblia dice y yo quiero hacer. Yo leo la Biblia. Guardo la Biblia en mi corazón. Comparto la Biblia. Pero lo que más me gusta es vivirla. Porque yo sé que en su palabra hay esperanza. Y en Jesucristo hay nueva esperanza. Padre, ruego en el nombre de Jesús en esta tarde que tú bendigas a tu iglesia.
Que de alguna forma u otra seamos como Josías, Señor. Que este rey no se rehusó a escuchar tu palabra, sino que se humilló delante de ella y lloró al escuchar las cosas que tú querías hacer con tu pueblo. Y tú premiaste la humillación y el corazón de Josías, dándole a él que descansara y que en su tiempo de su reinado no viniera la destrucción. Yo sé que aquí hay Josías en medio de nosotros. Yo sé que aquí hay varones y mujeres que no quieren que venga la destrucción sobre sus hogares, que quieren obedecer la palabra, que quieren hacer la palabra, que quieren mostrarle a la gente que viven en la palabra. Yo sé que hay hermanos y hermanas aquí que han reconocido y reconocen que han dejado de leer la Biblia, que no la están leyendo y no están buscando tu rostro, pero hoy van a hacer un compromiso para poder tener un tiempo para leerla, para estudiarla y buscar tu rostro, Padre. Yo quiero rogar en el nombre de Jesús que tú levantes de aquí, de esta iglesia, hombres y mujeres que anhelen buscar tu rostro. Si hay aquí en esta tarde hombres y mujeres que quieran hacerlo, yo invito que en esta tarde le digas a Jesús, si quieres hacerlo, dile a Jesús: yo quiero ser una persona que busque tu palabra, que lea tu palabra y que medite en tu palabra. Si lo has hecho esta oración, yo ruego, Padre bendito Señor, que lo que dices en tu palabra, que el que medita de día y de noche, todo lo que hace prosperará. Solamente así va a prosperar, si medita de día y de noche en tu palabra. ¿Quieres prosperar, hermano? ¿Quieres prosperar? Si quieres prosperar, ponte de pie delante del Señor, pero le vas a hacer un compromiso diciéndole: de día y de noche voy a meditar en tu palabra. Si lo quieres, ponte de pie. Si lo quieres, ponte de pie. Si lo quieres, ponte de pie. ¿Habrá alguien aquí que diga: sí, yo quiero prosperar, hermano, pero quiero comprometerme a leer la Biblia en la mañana o en la tarde y en la noche? Quiero leer la Biblia, quiero encontrar en la palabra el mensaje que necesita mi corazón para prosperar y salir adelante. Estás haciendo un compromiso con Dios, no conmigo. Yo no sé a qué horas vas a abrir la Biblia, yo no sé a qué horas vas a estar estudiando la Biblia, Dios sí lo sabe. Y hoy estás de pie diciéndole a Dios: quiero prosperar. Pero la Biblia encajona esa palabra diciendo: si quieres prosperar, medita en mi palabra. Padre, quiero pedirte que bendigas las vidas de los que se han puesto de pie, que tú prosperes sus vidas, Señor, que los saques adelante, Señor, pero que ellos sean fieles lectores de tu palabra, que se atrevan a abrir su Biblia en la mañana y en la noche, pero más que abrirla, que la obedezcan, Padre, porque así harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Si ese aplauso se lo quieres dar a Cristo por la confianza que le tienes, dáselo ahora. Aleluya. Pónganse de pie, iglesia. Pónganse de pie. Han hecho un compromiso con Dios, no conmigo. Quiero invitarles a leer su Biblia. Si no tienes un plan de lectura y quieres leer tu Biblia en un año, ven conmigo, yo tengo la manera en que puedes hacerlo. Pero hermano, hay nueva esperanza en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? En Jesucristo. Por favor, hermanos, lea su Biblia. Hay dos reacciones, escuche: el que se humilla y el que mejor agarra la Biblia y la avienta para un lado. Yo no creo que ese seas tú, ¿verdad que no? Amén. Inclinen su rostro. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce paz. Jehová Shalom. Y quiero invitar al grupo que sabe ya cómo, quisiera que cantáramos antes de terminar el culto: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Y lo dice: yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi ser. ¿Cuántos saben ese coro? Está en la Biblia. ¿Cuántos lo han leído? Amén.
El viernes que pasó, les hice un reto a la iglesia que me dijeran dónde estaba este canto que estamos entonando, un canto que estamos entonando el viernes, y mi hermano Ezequiel lo encontró en la Biblia. Todo lo que cantamos, muchos de los cantos están en la Biblia, hermanos. Cantamos la Biblia. Si usted lee la Biblia, cántela también. Amén, iglesia. Y quiero terminar con este canto que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Voltea al que está a tu lado y dile: hermano, vamos a cantar por última vez. Díselo. Vamos a cantar por última vez. Por última vez. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Vamos a cantar. Y estamos despedidos. Con este canto estamos despedidos. Diga conmigo: alabad a Jehová. Dilo. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, dilo, es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. En la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre Jesús conoceré. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Aleluya, con él feliz siempre seré. El Señor me los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Bendiciones a todos.